Saludos a, a cada persona que en esta noche se está conectando. Vamos a esperar 2 minutos más para en esta noche comenzar con este tema en particular. Saludos, buenas noches a todos, a cada persona que se está conectando en esta noche en particular. Es un tema que realmente para mí personalmente es muy importante, apasionante, y que le he dedicado parte de mi vida y parte del ministerio a estudiar este tema. Y dentro del llamado de Dios, este es casi el principal, en lo que más Dios me ha permitido enfocarme. Pero vamos a comenzar en esta noche con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir. Así que yo te invito a que en esta hora inclines tu rostro, donde quiera que estés, y repitas conmigo esta oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en esta hora y estar aquí juntos, Señor, en compañía de mis hermanos y los hombres y mujeres que quieren estudiar este tema en particular. Pedimos, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento. Pedimos, Padre, que el Espíritu de Dios, Señor, se pose sobre nuestras vidas, particularmente sobre la mía, Señor. Permíteme en esta hora ser un instrumento, un vaso limpio en tus manos, Señor. Permite que todo lo que aquí yo hable, Señor, glorifique tu nombre. Bendigo cada persona, Señor, que allí, en este momento, Señor, me está mirando y está escuchando estas palabras. A ti, tú que me escuchas en esta hora, te bendigo. Bendigo tu vida y te agradezco que me acompañes en esta hora. Te agradezco que apartes parte de tu tiempo para estudiar este tema tan hermoso y tan importante para nosotros como iglesia del Señor. Por eso, en esta hora, no estamos aquí reunidos para enfocarnos, para aprender, para tener conocimiento de los tiempos futuros que se avecinan, desde una perspectiva bíblica, desde una posición doctrinal donde creo firmemente que la iglesia estará aquí hasta la segunda venida del Señor. Este tema en particular tiene un sello de parte de Dios y fueron las palabras de Jesús, porque si alguien realmente tiene la autoridad máxima como profeta de Dios para hablarnos este tema, es el mismo Hijo de Dios, el mismo Salvador, Jesús. Jesús es la máxima autoridad profética. Jesús es el Logos hecho carne. Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Jesús es la Escritura hecha carne. Por lo tanto, lo que Jesús dice es fundamental para que podamos entender y comprender lo que la palabra nos dice en esta hora. Por eso es muy importante que pongas atención a lo que vamos a estudiar, porque esto no es una predicación. Quiero que estés, por favor, claro en esto. No voy a predicar, vamos a estudiar. Voy a enseñar lo que de Dios he recibido. Y lo que he recibido de gracia, lo quiero dar de gracia. Así que en esta hora tome un cuaderno, tome un esfero, pero sobre todo tome la Biblia. Tome la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y, por favor, cuando yo diga algo, cuando yo lea algo, cerciórate que lo que yo estoy diciendo está de acuerdo a lo que la palabra está diciendo. Porque aquí no se trata de imponer un pensamiento de hombre,
No estoy aquí para colocar o establecer una doctrina de hombre o un pensamiento de hombre. No. Lo que más quiero en este momento es ser muy honesto contigo, ser muy honesto con cada persona que en este momento nos está mirando. Jesús dijo estas palabras, y las recuerdo de nuevo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que si Jesús lo dijo, mi amigo y mi amiga tienen el sello de Dios. ¿Y cuál es ese sello? Que lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, pase cielo y tierra, pase lo que pase, se van a cumplir. Escúcheme estas palabras. No existe poder en el cielo, ni en la tierra, ni en el mismo infierno, ni poder de hombre que pueda cambiar esta palabra profética. No la hay. Lo que está escrito, escrito está. Es el sello de Dios y Jesús lo dice. Ahora bien, ustedes vieron que en el póster que yo les envié está la palabra escatología. Y la palabra escatología tiene que ver con el estudio y el conocimiento de las cosas futuras o de los últimos tiempos. Eso quiere decir escatología. ¿Y a quién más que a la iglesia del Señor le interesa realmente conocer este tema? Porque esta palabra profética fue escrita, fue hablada, fue transmitida, fue pronunciada con el único fin de que la iglesia del Señor estuviera percibida. Si alguien tiene el derecho, el deber, la obligación de estudiar este tema, es la iglesia de Jesús. Me sorprende lo que está pasando, no por lo que sucede con esta epidemia, no. Me sorprende lo que está pasando con las personas, inclusive cristianas, que se preguntan, ¿pero qué? Y se preguntan y no saben lo que está sucediendo. Porque no están discerniendo los tiempos de Dios. No están comprendiendo que nada ocurre sin que Dios lo hubiera dicho a sus profetas, sin que Dios le hubiera hablado en su palabra. Todo lo que está ocurriendo está en la palabra de Dios. Está allí. Es un secreto a voces, mi amigo y mi amiga. Ver la palabra, cómo nos advierte y nos prepara para estos tiempos, es un regalo precioso del Señor. Porque si algo quiere el Padre es que sus hijos estén atentos a las cosas, a los tiempos. Porque estos tiempos que estamos viendo ahora mismo, estamos viviendo ahora mismo, son la antesala. La palabra dice que son los comienzos, como cuando la mujer va a dar a luz, es decir, las primeras contracciones. Estamos en esas primeras contracciones, en la primera o en la segunda, que sienta esa mujer que sabe que su hijo en las próximas horas va a nacer. Estamos allí, comenzando esas contracciones. A eso se refiere la palabra de Dios. Y estas señales de hoy en día que estamos viviendo no debe tomarnos por sorpresa a nosotros, sino debe decirnos, hoy es verdad, lo que la palabra nos dice es cierto. Aquí aparece lo que la palabra ya antes nos había anunciado. Pero los hombres de Dios, mujeres de Dios, que no han escuchado este tema, que no han escudriñado la palabra de Dios, que no se toman el tiempo para mirar lo que la palabra dice, pues les toma por sorpresa y lógicamente entran en temor y en angustia. Pero recuerda una cosa, mi amigo y mi amiga. Por encima de este coronavirus, por encima de lo que estamos viviendo, está la mirada de Dios sobre ti y sobre mí. Y te digo algo en esta noche. Yo no sé cuándo yo voy a partir, ni tú cuándo vas a partir. No sabemos si estaremos aquí hasta el regreso del Señor o nos iremos antes. No sabemos si será hoy o mañana, o pasado mañana, o en un año, o en 10 o en 15. Nadie lo sabe. Pero lo que sí te quiero decir en esta noche es que el día y la hora de tu partida de este mundo lo tiene Dios escrito en su libro. Si tú permaneces en Dios, escucha esto, escucha estas palabras. Si tú permaneces en Cristo, fiel al Señor, obediente a la palabra de Dios, tus días no serán acortados. O sea, no te irás antes de que cumplas tu propósito. Y si haces la voluntad de Dios, eso quiere decir que el día que tú partas de este mundo era porque era ese día en el cual Dios tenía establecido que tú te fueras. ¿Qué te digo con esto? Sí, es verdad, estamos en un momento difícil, de coyuntura difícil. Estamos viviendo en el mundo entero esta epidemia. Pero quiero que sepas y entiendas y comprendas que Dios está por encima de esta pandemia. Y que ni un cabello, escúchame, ni un cabello tuyo ni mío caerá a tierra sin la perfecta voluntad de Dios. Así que
Por ahora te pido que te calmes, ten tranquilidad. Dios es poderoso para guardarnos, poderoso para darnos la vida y poderoso para llevarnos también con Él cuando Él lo necesite. Así de sencillo te lo digo. Porque todo lo que estamos aquí, tú que me escuchas y yo que estoy hablando, algún día nos iremos. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Así que te pido por favor que tomes con calma lo que está pasando. Es normal que nos pongamos preocupados, es normal que nos preocupemos, es normal que de pronto sintamos temor, es normal, somos seres humanos, tenemos emociones. Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo estas palabras, pero confiad, porque yo he vencido a todo lo que sucede en el mundo, al mundo entero, dice Jesús, yo he vencido. Por encima del mundo está Cristo. Cristo está sentado sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Él está sentado en el trono. Él gobierna desde allí con el Padre. Y sus ojos están sobre ti y sobre mí en esta hora. Bien. Mi amigo y mi amiga, este tema a mí particularmente me apasiona. Me apasiona. Yo creo que yo nací para predicar esta palabra. Yo creo que yo nací para ver con mis ojos el cumplimiento de esta palabra tan preciosa. Fuimos escogidos para estos últimos tiempos. Fuimos escogidos para ver el evento más sobrenatural, glorioso y majestuoso que el hombre alguno puede haber imaginado sobre toda su vida. Poder ver venir sobre los cielos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poder ver a Jesús en toda su gloria, en toda su esplendor, viniendo sobre las nubes con poder y con gloria, mi amigo y mi amiga. Porque el Jesús que estuvo aquí en la tierra, que murió en aquella cruz, no será el mismo que venga de nuevo. Cuando Jesús regrese, toda la tierra se iluminará de su gloria. Toda la tierra se iluminará de su gloria. Todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Y entonces los hombres sabrán que todo lo que hemos predicado, que todo lo que hemos advertido, que todo lo que hemos dicho como pastores, como profetas, como mensajeros de Dios era cierto. Quiero comentarte esto que es muy, muy importante para ti y para mí. La profecía no pertenece a ninguna denominación. Quiero, por favor, si vas a estar conmigo acompañándome, yo te pido algo en particular. Por favor, despójate de todo conocimiento humano. O sea, coloca tu mente, escúchame esto, tu mente en la presencia de Dios. Dile, Señor, este hombre que está hablando en este momento es un hombre de Dios, pero es un hombre. Dile, Señor, todo lo que este hombre diga, y si viene de ti, que quede aquí y baje a mi corazón. Y sea guardado por mi corazón. Todo lo que venga de ti. Y lo que no es tuyo, no afecte en nada mi espíritu, ni mi alma, ni mi mente. Con esa convicción, mi amigo y mi amiga, tenemos que mirar este estudio que vamos a tener de ahora en adelante sobre este tema en particular, los tiempos futuros. Desde la posición doctrinal que yo creo y establezco que la iglesia estará aquí hasta el regreso del Señor, es decir, en la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, quiero leer este texto para comenzar. Tienes tu Biblia allí, puedes mirarla, por favor, te doy tiempo para que la tomes y la abras. Ábrela conmigo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por favor, ábrela. Te doy espacio para que lo hagas. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque aquí tenemos que tener la certeza de que la profecía, escúchame esto, la profecía, la palabra profética, no pertenece a ningún hombre, pertenece a Dios. Y si algún profeta o algún hombre predica una palabra profética que vaya en contra de esta palabra, no es enviado de Dios. No es un hombre de Dios. Por eso es importante que tú leas la Biblia y tú conozcas la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Dentro de los que predicamos la parte de escatología o final de los tiempos o toda la parte del fin, hay 3 posiciones doctrinales que son respetables. Algunos teólogos y escuelas teológicas establecen que la iglesia se irá antes de que comience la gran tribulación, es decir, en el rapto antes de ese periodo que llaman la gran tribulación. Otros dicen que es a la mitad de ese periodo.
Y otros decimos que es al final, que Jesús viene y nos levanta. Es eso lo que quiero que tú estés pleno en lo que vas a escuchar. Ahora bien, quiero que entiendas esta palabra. Es muy importante que entiendas esto. Yo establezco esta posición, pero por la palabra tú me vas a acompañar. Tú conmigo la vas a leer. Tú conmigo mismo vas a decir si lo que yo digo es verdad o es mentira. Si lo que este pastor dice es cierto o no. Si lo que este mensajero trata de decirnos es engaño o es verdad. Tú mismo vas a decir, yo no. No, tú decides con la misma palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Yo te pido que abras tu Biblia. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos dice, escucha iglesia, esa es la iglesia, escucha. La palabra profética no está en un hombre. La verdadera palabra profética de los tiempos futuros está en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la palabra profética más segura. Y si tú crees esta palabra, estarás apercibido, estarás atento. Ahora, lo interesante de esto, mi amigo y amiga, es que tenemos que darle a Dios la veracidad de lo que Él es y de lo que Él dijo. Primero, Dios no miente. Dios es veraz. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es decir, que si algo Dios no puede hacer es mentir ni engañar. Eso no está en Dios. El engañador es otro. El mentiroso, el padre de mentira es otro. Pero Dios no. Dios no te va a mentir. Dios no te va a engañar. Y su palabra te va a decir la verdad. Escúchame. Yo no. La palabra. Yo soy un mensajero. Yo interpreto contigo lo que la palabra está diciendo. Pero es importante que tú leas conmigo lo que vamos a estudiar. Porque tú vas a tomar un concepto tuyo. Eres tú quien toma la decisión al final. Si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo. ¿Ok? Perfecto. Bien. Quiero decirte que tú, al estar conmigo reunido en esta hora, tienes una palabra de bendición. Tienes una palabra que te honra. Y Dios dice que si tú estudias conmigo esta palabra, serás bendecido. Porque hay una promesa que nos debe tener a todos felices de estudiar este tema en particular. Y te la quiero leer. La palabra dice, bienaventurados, o sea, eres bendecido. Tú y yo, conmigo, somos bendecidos. Bienaventurados el que lee, escucha esto, y los que oyen, o sea, ponen por obra, escuchan pero ponen por obra las palabras de esta profecía. Escúchame esto, y guardan, o sea, obedecen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y lo interesante, mi amigo y mi amiga, de esta palabra en Apocalipsis, es que así como como comienza Apocalipsis, termina. Así como Apocalipsis comienza dando una bendición, termina dándola a quien termina el libro. Mira lo que dice. Permíteme, porque acuérdate que estamos leyendo la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ve Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Yo te espero que llegues allí. Apocalipsis 22:7. Escúchame, es para la iglesia. Ahora, piensa en esto, piensa en estas palabras. Analiza lo que te voy a preguntar. ¿No te parece interesante que la promesa de bendición esté al comienzo de Apocalipsis y esté al final de Apocalipsis? Recuerda que Apocalipsis fue escrito para la iglesia. El pueblo judío no cree en Jesús ni en esta profecía. Los musulmanes no creen en Jesús como el Hijo de Dios, sí lo ven como un profeta, porque lo honran como profeta. Pero no lo ven como nosotros lo vemos. O sea que este mensaje es para nosotros. Y tenemos que ser claros que esta palabra de Apocalipsis, esta palabra profética es para la iglesia. Y mira cómo termina.
He aquí, vengo pronto. Decir, venir en el sentido físico, paurusía, físico, que lo podemos ver. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 7. Eres doblemente bendecido, porque lo que Dios más quiere y más desea es que su palabra te bendiga. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros en este momento. Tenemos que aprender a entender y afirmar, primero, que Dios es veraz. Ya te dije, Dios no miente. Segundo, que eres obediente. Y tercero, que Dios recompensará tu obediencia. Bien. Ahora, mira lo delicado que es para mí dar este tema. Créeme que yo lo hago con mucho temor delante de Dios. Yo me considero un estudioso o un estudiante de la palabra. Y soy un mensajero para ti en esta hora. Y cuando predico este tema, soy un mensajero de Dios cuando lo hago. Pero aún así, predicar esta palabra requiere que el instrumento, o sea yo o el que lo va a enseñar, entienda esta palabra. Porque tiene una gran responsabilidad delante de Dios. No cualquiera puede enseñar esta palabra a su manera, ni queriendo decir lo que él piensa que cree. Escucha esta palabra. Busca conmigo. Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19. De allí que a mí a veces me sorprende que muchos quieren ser profetas, o quieren ser mensajeros, o quieren ser predicadores, o quieren ser pastores, o quieren ser maestros, y quieren, y quieren, y quieren. Y no entienden la responsabilidad tan grande que es enseñar la palabra de Dios. Mira, mi amigo y mi amiga, hermano y hermana en Cristo, pastor que me escucha, me ve. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. No podemos quitar ni añadir a esta palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escúchame esto. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las placas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora entiende mi responsabilidad. Yo no estoy jugando aquí a ser un predicador. No estoy jugando aquí a ser un mensajero. No estoy jugando aquí a querer hacerme un nombre. No, tengo pasión por lo que enseño y tengo un deseo profundo de que tú aprendas en este momento lo que Dios me ha dado. Así que no es solo pararse detrás de un púlpito y decir lo que se le viene a la cabeza. No, escúchame esto. Nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios. O sea, transmitimos el pensamiento de Dios a los hombres. Somos internet, somos el grifo. Somos el grifo. La fuente es Dios. El que corre por ese grifo es la palabra de Dios. Somos el instrumento. Pero hay de nosotros, pastores, profetas, maestros, que tomamos esta palabra y la acomodamos a nuestra manera. O le quitamos o le añadimos. A mí no me afecta eso. Me da temor eso. Me asusta eso. Por eso yo quiero ser honesto contigo. Me esforzaré en ser lo más fiel al texto. Me esforzaré en ser lo más fiel a la interpretación. Y me esforzaré en llevarte a ti a que puedas comprender y entender lo que Dios nos quiere decir. Esa es mi responsabilidad. Bien. Ahora, no se te olvide lo que te acabo de decir. Quita de tu mente que la verdad de Dios está en una denominación. La verdad de Dios no pertenece a ninguna denominación. Quítate eso de la cabeza. No pertenece a ningún concilio. No pertenece a ningún hombre. No creas eso. La verdad de Dios le pertenece a Él. Y ninguna denominación, ningún concilio, nadie puede adjudicarse que tiene la razón. La razón la tiene la palabra de Dios. Es Él el que tiene la razón, no nosotros. Así que por eso es que yo estoy aquí con ustedes en esta noche. Estoy presentando esta posición doctrinal que quiero que tú escudriñes
Estás en la libertad de aceptarla o de rechazarla. Perdóname que estoy muy informal contigo, pero es que no estoy predicando, estoy enseñando, ¿de acuerdo? Entonces tengo que leer la Biblia, tengo que leer el texto, así que esto es parte de enseñar. Recuerda lo que te acabo de decir. La autoridad máxima en la profecía es Jesús. Lo que diga Daniel, lo que diga Pablo, lo que diga Pedro, lo que diga Juan, lo que digan, lo que digan. Escúchame, no pueden contradecir a Jesús. No lo pueden contradecir. Así que si tú quieres conocer los tiempos futuros, la primera persona que tienes que leer es lo que dijo, es Jesús y lo que dijo. A Él es que tú tienes que ir primero. Y de allí vas a los demás. A ver si Daniel dijo lo que el Logos le dijo que dijera. A ver si Juan dijo lo que el Logos le dijo que dijera. A ver si Pedro dijo, a ver si Pablo dijo lo que Jesús dijo primero. Porque Pedro, Pablo, Juan, Daniel, Ezequiel, ellos son hilos que se cuelgan de la verdad. Ellos se cogen de la misma fuente y solo transmiten el mismo pensamiento. Recuerda que la palabra de Dios es un libro en sí mismo. La palabra de Dios es un todo en sí mismo. Está de acuerdo en Génesis como está de acuerdo en Apocalipsis. No se contradice ella misma, no puede contradecirse porque entonces estaría Dios contradiciéndose. Es decir, que aunque la Biblia es un texto, en su contexto sigue siendo un texto. Y para entender la palabra de Dios, no podemos tomar un texto y hacerlo un pretexto, sino tomar todo el contexto para que podamos afirmar que ese texto está de acuerdo con lo que dice aquí y lo que dice allá. Es importante eso para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Bien, ahora, quiero que tengas en cuenta esta parte que es fundamental. Si estás tomando nota, si quieres aprender cómo estudiar un texto, cómo poder aprender a estudiar la palabra de Dios, quiero darte unas pautas. Yo aprendí unas estudiando. Se llama hermenéutica. ¿De acuerdo? Hermenéutica. Es como ahora te explico en palabras de hombre. Es el arte de interpretar. ¿Me hago entender? El arte de interpretar lo que Dios nos ha dicho. Pero hay unas preguntas allí que debemos hacer al texto, pero me gustaron estas que me llamaron la atención en particular. Y quiero que tú las aprendas. Para cuando vas a estudiar un tema en particular, sepas cómo analizar ese texto, o ese libro, o lo que vas a hacer de parte de Dios. Primero, escucha esto. ¿Qué dice el texto literalmente? Discúlpame. Perdón. ¿Qué dice el texto literalmente? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto literalmente? Es la primera pregunta. La segunda, escúchame. ¿Qué no dice? ¿Qué no dice el texto? Lo que el texto no dice es lo que yo creo o lo que yo pienso. Tercero, ¿cuál es el contexto en el cual se encuentra este versículo o este pasaje? ¿Cuál? Cuarto, ¿cuáles son las palabras claves? Escúchame. Dentro de un texto, cuando tú estudias literatura o español o vas a estudiar un libro en particular, siempre te enseñan que hay palabras claves para hacer la comprensión de lectura más fácil. ¿Ok? Bien. Entonces, es importante que tú dentro del texto analices las palabras claves. Porque en cada versículo hay una palabra clave que te va a dar la llave para que tú puedas entender y comprender lo que ese texto te quiere decir. Bien. El siguiente punto es: coincide los textos el uno con el otro. O sea, es decir, el texto coincide en su contexto con los demás. Es muy importante eso, es fundamental eso. Y aquí es importante que tengas mucho cuidado, porque a veces, y me pasa seguido, ¿no? Cuando yo enseño esta parte de la palabra, esta parte de escatología, me encuentro con personas que me dicen: pastor, es que a mí me dijeron, es que yo aprendí.
pero es que yo tengo un libro que me dice, le digo, hermana o hermano, pastor o pastora, no me diga, me dijeron, yo leí, es que yo aprendí. No, no me diga eso. Dígame usted qué entiende. Dígame usted qué comprende. Porque es que a veces vimos, como le estaba diciendo al comienzo, de escuelas, y no digo que sean malas, no, escúchame esto. Yo estudié porque a Dios le plació, escúchame. El que yo haya estudiado no me hace mejor de lo que tú eres. Dios me dio la oportunidad porque soy un mensajero, soy un predicador, soy un pastor. Y en temas se prepara uno mejor. Ahora, ¿hay pastores empíricos? Claro que sí. ¿Con más unción que yo? Seguramente que sí. ¿Pueden tener más sabiduría que yo? Seguramente que sí. No digo que el estudiar sea un requisito para ser un brujido, no lo digo, pero es muy importante estudiar para comprender ciertas cosas y poder, digamos, analizar mejor lo que estamos leyendo. Es importante estudiar. Ahora, lo que quiero decirte es que si tú no te formas como un estudiante de la palabra y solamente recibes lo que escuchas o lo que te dicen, pueda que cualquiera de esa información esté contaminada o venga de una fuente no real. Acuérdense que la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos mensajeros, falsos mesías, que engañarán incluso a los escogidos de Dios si fuera posible. Si Jesús lo dice, mi amigo y mi amiga, es porque puede ser. Entonces le repito, me dicen, pastor, es que a mí me dijeron, es que me enseñaron, es que aquí tengo un libro que me dice, digo, no me muestre con eso, no me haga argumentación con eso que me está diciendo, no, argumentame con la palabra. ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que tú entiendes? Argumentame con eso. ¿Tú crees que lo que te enseñaron es verdad? Ahora argumentamelo. Dime que estoy equivocado, compruébamelo con la palabra de Dios. Entonces es importante entender esto. Es importante entender que la palabra de Dios tiene sus profundidades, porque la palabra de Dios tiene sus profundidades. Pedro mismo lo decía, hay cosas que son difíciles de comprender. ¿Y quién era Pedro? Imagínate. Y hablaba de cuando hablaba Pablo. Pero a lo que me refiero, mi amigo y mi amiga, es que es verdad que la palabra tiene profundidad, eso es cierto. Pero la palabra fue transmitida de parte de Dios para que, escúchame esto, cualquier persona la pueda leer y la pueda comprender con la luz del Espíritu de Dios en su corazón. O le pregunto, donde no hay pastores, ni profetas, ni maestros, ¿será que un hombre, si se arrodilla y le pide a Dios que le enseñe la palabra, no la puede comprender y entender? No tiene lógica. Entonces fue hecha de tal manera que cualquier persona puede leerla con los ojos de Dios, con un corazón que quiera aprender y va a entender muchas cosas. Como digo, es verdad que la palabra tiene algunos símbolos, algunas cosas que tenemos que mirar realmente qué es lo que significa. Y de eso, más que todo, en la parte profética, la parte escatológica. Perdónenme, disculpen, la parte escatológica. Pero lo que quiero decir, mi amigo y mi amiga, es que es muy importante aventurarnos a estudiar este tema, aventurarnos a profundizar en la palabra de Dios, aventurarnos a ser estudiantes del pensamiento de Dios. Bien, quiero comenzar con lo siguiente en particular. ¿Recuerdan al comienzo cuando les dije a ustedes que la autoridad máxima de la profecía es Jesucristo? Pues yo siempre he tenido a Jesús como la barra más alta. Es decir, que Él es lo máximo en cuanto a revelación, en cuanto a palabra profética que podamos entender o comprender en la palabra de Dios. Él es lo máximo. Si Jesús dijo algo, yo lo creo. Si Jesús tiene un orden en cómo establece el final de los tiempos, yo lo creo. Si Jesús enseña que la palabra de Dios nos enseña ciertas cosas, yo le pongo atención. Porque si alguien sabe, conoce, es Jesús. El que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, que si alguien conoce realmente lo que va a pasar y cómo va a pasar,
¿Y cuándo va a pasar? En Jesús. Daniel, Juan, tuvieron visiones. Ezequiel tuvo visiones. Jeremías tuvo visiones. Eliseo tuvo visiones. Pero Jesús es el autor de la profecía. Jesús es el autor de la palabra profética. Él sí sabe realmente lo que va a pasar. Entonces, mi amigo y mi amiga, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta hora? Y vamos a comenzar con el profeta de profetas, con el Logos hecho hombre, con el Logos que se hizo hombre y resucitó. Vamos a comenzar con el Jesús resucitado, aquel que también se le reveló a Juan. Pero vamos a comenzar con el Jesús que estuvo en la tierra hace 2000 años. Porque recuerden ustedes que aunque Jesús estaba rodeado de hombres que eran judíos, la profecía que Jesús dio en Mateo 24 no era hablando a los judíos, porque los judíos no creían en él. Era hablando a los apóstoles que eran judíos y se habían convertido a él. Es decir, acuérdate que los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, algunos que fueron, testigos oculares. Y ahí dentro de ellos hay uno que tal vez no lo fue en cierta manera, pero digamos que esos apóstoles que están allí representan a la iglesia futura. Es decir, ellos van a ser el fundamento es Cristo, escúchame, el fundamento es Cristo, no hay otro. Pero digamos que hay unas columnas sobre las cuales se levanta la profecía, ¿de acuerdo? O la palabra de Dios, o el Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Ok? Es fundamental eso. Entonces, tenemos que comprender realmente que Jesús tiene el secreto de lo que tú y yo queremos aprender en esta hora. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar analizando de una manera muy especial lo que nos dice Jesús en su palabra, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. ¿Por qué quiero comenzar con Mateo y por qué con Jesús y por qué con Mateo? Me parece que de los textos que más me llaman la atención en cuanto al orden que Dios usa, Mateo es fundamental para entender la profecía de los últimos tiempos. De allí ya vamos a pasar más adelante. Vamos a pasar a mirar otros, como Daniel, lo que dijo Juan, Apocalipsis, todo eso. Pero quiero comenzar en esta noche en particular con lo que Mateo habla, con lo que Mateo transcribe, lo que Mateo escribe en este evangelio, ¿de acuerdo? Mateo 24 tiene un sello en particular. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Dentro de los que predicamos la palabra de Dios y enseñamos este tema en particular, los últimos tiempos, como les decía anteriormente, hay 3 posiciones. Y dentro de esas posiciones, muchos dicen que esta palabra en parte es para la iglesia, pero en parte es para los judíos. Yo, como te digo, no estoy aquí para decir si sí o no, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, ¿para quién es? O sea, yo no te voy a decir para quién es. Tú mismo lo vas a comprender conmigo. Tú vas a leer conmigo y vas a decir, hombre, el pastor está equivocado porque aquí no dice eso, o el pastor tiene razón porque aquí sí dice eso. De aquí que mi importancia es que tú aprendas y tú tengas, y el velo te sea quitado para que tú comprendas lo que Dios quiere que tú en esta noche aprendas conmigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces ven conmigo Mateo 24, por favor. ¿Listos? Bien. Mateo 24:1 dice así: Saliendo Jesús se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿Veis todas estas cosas? De cierto os digo que de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y yo quiero ir versículo por versículo. Quiero que, por favor, no vamos a correr, porque no se trata de correr, sino de aprender, ¿de acuerdo?
Vamos a mirar, porque cada versículo tiene allí algo en particular. Recuerda las preguntas que hicimos, ¿te acuerdas? Ok. Entonces, dice la palabra que salía Jesús, ¿de acuerdo? ¿De dónde? Del templo. ¿Con quién? Con sus discípulos. Así de sencillo. Porque estaban reunidos allí como sinagoga, como congregación, dándole la honra y la gloria a Dios, ¿de acuerdo? Esa era la costumbre en ese tiempo. Y Jesús dice la palabra de Dios que Jesús se iba del templo con sus discípulos. Ahora, recuerda algo en particular aquí. Recuerda que el templo de Jerusalén era muy importante para los judíos. Era como, Jesús es la roca, pero para los judíos el templo era como la roca. ¿Me hago comprender? ¿Me hago entender? O sea, para los judíos el templo era lo máximo. Si el templo existía, Israel para ellos, en su concepto, existía. Entonces, acuérdense que este templo fue un templo que fue restaurado, renovado y digamos, por Herodes, uno de los más sanguinarios y perversos reyes de esa época. Y era tan hermoso este templo, era tan majestuosamente hecho ese templo, que llamaba la atención, y de muchas partes del mundo venían a ver este templo en su majestuosidad. Y lógicamente los judíos se sentían orgullosos de este templo en particular. Sabían que este templo representaba no solamente su fe, sino su identidad como pueblo de Dios. Entonces, dice que Jesús sale del templo con sus discípulos. Entonces los apóstoles, pensando que Jesús era ciego, dicen: Jesús, ¿tú te das cuenta de este templo tan hermoso? ¿Te das cuenta de este templo? Y a mí lo que me sorprende es la respuesta de Jesús. Porque Jesús no estaba mirando ese templo con los ojos de los discípulos. Jesús sabía que ese templo era solamente un edificio muy bonito por fuera, muy decorado de pronto por fuera. Resplandecía como templo en la lejanía. La gente que llegaba desde a Jerusalén lo veía desde las montañas y ese templo parecía que brillaba. Y la gente mucha gente iba a mirar ese templo. Y para el judío era un orgullo, era de admirar ese templo en particular. Y entonces Jesús les dice algo que me llama la atención. Le dice: ven ese templo. No quedará piedra sobre piedra. Va a ser derribado. Y aquí hay algo en particular, y quiero hacer un paréntesis, porque tiene que ver con el tema, pero quiero hablarlo porque está en el contexto de este tema. ¿De acuerdo? Mi amigo y mi amiga, quiero que entiendas esta palabra que te voy a decir. Tu iglesia, tu templo, no es más importante que Jesús. Te lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Dónde estás ahora? En tu casa. ¿Dónde quedó el templo? Afuera. Ahora, ¿necesitamos una iglesia? Claro que sí. ¿Necesitamos un templo? Claro que sí. Pero muchos de ustedes le han dado más culto al templo que a Jesús. Se han sentido más orgullosos del templo que tienen que del Jesús que guardan en su corazón. Y es un error terrible. Porque puede que hace 2000 años Dios derribó ese templo. Pero hoy Jesús está derribando esos templos en nuestros corazones. Te está diciendo: ¿sabes qué? Sin esos templos aún sigo existiendo, dice el Señor. Sin esos templos aún tienes que seguirme adorando. Sin esos templos aún yo sigo siendo Dios. Sin esos templos yo sigo siendo el Dios de Israel y sigo siendo el Dios de la iglesia. Sin ese templo te estás dando cuenta que puedes adorar a Dios. No digo que hay que tener un buen templo, claro que sí, ¿por qué no? Yo ojalá algún día tenga una iglesia hermosa donde se pueda adorar, se pueda bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué no? Eso no es malo, eso está bien, pero eso no es lo más importante, mi amigo y mi amiga. Lo más importante es quién es el Señor de ese templo, quién es el Dios que se predica en ese lugar. Muchas personas
están orgullosas de su grupo de alabanza y ahora no lo tienen. Están orgullosas de la alfombra nueva que colocaron y ahora no la están pisando. Orgullosos del edificio. Y entonces van a una iglesia pequeña, modesta, que no tiene algo en particular y la miran con desdén. Porque es que mi iglesia es hermosa. No, mi amigo y mi amiga, la iglesia no es hermosa en el sentido físico de templo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Allá donde ahora no te puedes congregar es un edificio. No es nada, escúchame, eso es un templo vacío. No representa nada y a nadie. Porque el templo sin ti y sin mí y sin Cristo no sirve para nada. El templo fue hecho para congregarnos, porque manda la palabra de Dios que nos debemos congregar. El templo fue hecho para adorar a Dios en comunión unos con otros. Para eso fue hecho el templo. Pero no para pelearnos, ni para admirar el templo, quién tiene la iglesia más bonita, o la iglesia más grande, o más lujosa. Eso no es lo que la palabra está diciendo. Y Jesús, hace 2000 años, dijo eso. Porque para Israel, ese templo era, perdóneme estas palabras, más importante que el mismo Dios. Eso hacían los fariseos. Les importaba un pito Dios, les importaba un comino Dios, no les importaba la palabra, no les importaba obedecer, les importaban los rituales en este templo. Escúchame esto, por favor, con mucha sabiduría. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que seas una persona que te tienes que congregar. Y debes ser fiel donde te estás congregando. Y debes apoyar voluntariamente de corazón allí con tus ofrendas, escúchame, de corazón. No impositivas, no obligadas, no coaccionadas, no, de corazón. Por favor, debes hacerlo. Debes hacerlo. Eso es algo que Dios nos mandó a hacer. Pero escucha lo que te voy a decir. El día que tu iglesia física sea más importante que el Dios que tú amas en aquella iglesia, yo te recomiendo, en el nombre de Jesús, que te vayas de allí. Mira, te lo digo como testimonio. Hace muchos años en Puerto Asís, comenzando en el Señor, fue a predicar. Me invitaron a un matrimonio y era gente humilde. Se casaba una parejita. La iglesia del pastor en aquel momento era un lugar que solamente tenía latas por encima y no tenía un piso, era puro tierra. Y muchos de los invitados al matrimonio venían descalzos. Pero quiero decirte algo en particular, escúchame esto. Pero allí la presencia de Dios se sentía. Más que en iglesias que he estado donde el edificio es majestuoso. Jesús sabía eso. Jesús sabe eso. Así que mi amiga, la palabra dice que, volviendo al texto, dice Jesús, le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser derribado. Entonces, más adelante en el versículo 3, salen del monte, Jesús dice esas palabras a ellos se quedan pensativos. Pedro pensando, Juan pensando, todos, pero que como así que esto se va a derribar, que se va a acabar. Y escoge algo en su corazón. No pueden comprender lo que Jesús dice en este momento porque el templo era todo para ellos. Y en el versículo 3, ahí Mateo 24, por favor acompáñame. Dice, subieron el monte allí el monte de los Olivas, dice, y se sentaron. Y sentados allí, se le acercaron los discípulos en privado, aparte. Yo creo que fue Pedro. La verdad estoy especulando, pero conociendo la personalidad de Pedro, creo que fue Pedro. Y le preguntaron diciendo, Señor, dinos, escucha esto, mi amigo y mi amiga, pastor, consiervo, hermana, hermano en Cristo. Dinos, ¿cuándo será esto? Referente al templo. ¿Cuál la señal de tu venida? O sea, de tu regreso.
y de la consumación de la era. Es decir, que los apóstoles sabían que lo que Jesús dijo en ese templo iba a pasar. Y le preguntaron, Señor, pero lo más importante, ¿cuál será la señal, escúchame, de tu regreso? Porque la palabra venida aquí es parousia en griego, significa algo que se ve literalmente visible, algo que se ve que llega de alguna parte. ¿Ok? Quiero que entiendas esto, es muy importante que comprendas, comenzando este estudio, lo que dice aquí. Dice, ¿cuál la señal de tu venida y de la consumación? Es decir, que ellos relacionaban la venida de Cristo con el fin de la era. Con el fin de la era. Aquí hay tres preguntas muy importantes, muy fundamentales para nosotros como iglesia, que tú y yo tenemos que analizar bien aquí. Porque es importante comprender bien lo que aquí se está preguntando. Tres preguntas. Y esas tres preguntas, Dios va a contestar. Va a dar la respuesta. Y es importante que tú y yo estemos atentos porque en estos pasajes vamos a encontrar la llave que abre la revelación de todo lo que significa los últimos tiempos. Todo lo que significa el fin de los días. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios y te congregas, sabes que esta era del hombre tiene un fin. Tú no estás cansado de los líderes, de los políticos. Todo lo que empiezan, no lo terminan. Todo plan que establecen sirve por poquitos. Ninguno tiene la llave que traiga un orden real a este mundo. Mira cómo estamos. Ni las superpotencias del mundo saben qué hacer en este momento. Es más, no se pueden ayudar a sí mismas en este momento incluso. Mucho menos a los demás. Ahora mi pregunta es, ¿necesitamos que Jesús regrese? Que venga el Rey y coloque el orden, establezca su reino, que regrese y podamos disfrutar de una vida como debemos y deberíamos haberla disfrutado siempre, con Él como Rey, gobernando las naciones. Yo lo anhelo. Yo sí quiero que Él regrese. La palabra dice que cuando Él regrese, dice que tus lágrimas, tus sufrimientos, tus miedos, tus temores, tus angustias, tus necesidades, ya no las vas a tener. Todo lo que enfrentas ahora, ya no tendrás que hacerlo. El hombre no nos da seguridad de nada. El hombre es finito, el hombre es imperfecto. Y sus leyes, sus normas y sus gobiernos son imperfectos. Pero Jesús es perfecto. Sus leyes son perfectas. Y ese es el Rey que anhelamos que regrese por nosotros. Y Él lo ha prometido en su palabra. Por eso estás estudiando conmigo este tema tan hermoso. Recuerda, eres bienaventurado si estudias conmigo o estudiamos los dos este tema. Eres bendecido. Ya la bendición de Dios está sobre ti, está cayendo porque Dios lo prometió. Eres bendecido, estás escuchando esta profecía. Y Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para que se arrepienta de lo que promete. Mi amigo y mi amiga, recuerda esto. Y muy importante que nunca lo olvides. Lo que Jesús dijo y lo que nos está hablando aquí, en particular en este tema, es verdad. No lo olvides. Versículo 4. Y aquí vamos a dejar el estudio hasta hoy. Versículo 4. Respondió Jesús y les dijo: mirad, que nadie os engañe. La primera palabra no fue sobre el futuro, o sea, los hechos. Esto les dice a los discípulos como representantes de la iglesia y los pilares de la iglesia, de la futura iglesia que van a hacer. Les dice, escuchen, que nadie los engañe.
Mi amigo y mi amiga, tú y yo en estos tiempos necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que la voz del Espíritu nos hable y nos permita ser sabios y entendidos y comprender los tiempos. Es importante que nosotros ahora en este tiempo lo podamos hacer. Quiero dejarte el estudio hasta acá, hasta esta hora. He dedicado 50 minutos creo al estudio de este tema. Vamos a continuar haciendo este estudio cada miércoles. Cada miércoles los espero para que me acompañen en este estudio escatológico. Y espero que lo que hemos hablado hoy te haya servido, haya bendecido tu vida, te haya hecho sentir el deseo y la necesidad de aprender conmigo este tema. Yo bendigo tu vida, bendigo tu entrada, yo bendigo tu salida, bendigo todo lo que amas, cubro tu vida con la sangre del Cordero y pido que en estos tiempos que estamos viviendo, la paz de Dios, la paz de Cristo repose sobre tu vida, repose sobre tu corazón, sobre todo lo que amas. Yo te bendigo y gracias por acompañarme. Te espero en este estudio escatológico el próximo miércoles. Yo te bendigo.